La Ley 947 ha sido aprobada. El ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, está satisfecho. Ahora posee los recursos para iniciar su campaña, cuyo objetivo es ganar los territorios en manos de los pueblos originarios. La flamante ley también da marco para gestar esta expedición y se crea la gobernación de la Patagonia con cabecera en Mercedes de Patagones. El general Roca enlista a sus hombres para la misión. Creen que las armas vencerán la resistencia indígena. A medida que sus caballos avanzan, se escriben las primeras páginas de uno de los hechos más sangrientos del siglo XIX. Julio Argentino Roca nació el 17 de julio de 1843 en San Miguel de Tucumán. Su madre, Agustina Paz, eligió ese nombre en honor al mes de la independencia. Su padre, José II Roca, era un militar que estaba en campaña contra Juan Manuel de Rosas. En 1856, el joven Roca estudió en el Colegio de Concepción del Uruguay, fundado por el entonces presidente Justo José de Urquiza. Allí recibió los conocimientos más avanzados de la época, incluida una formación militar. Con tan solo 15 años, fue enviado junto a otros compañeros a participar de una batalla que sería clave para el futuro del país. Las fuerzas al mando de Urquiza enfrentaron y vencieron a las del jefe porteño Bartolomé Mitre en Cañada de Cepeda. De esta forma, la provincia de Buenos Aires, que se había negado a formar parte de la Confederación Argentina, debió incorporarse a ella. La carrera militar de Julio Argentino prosiguió con su incorporación al primer cuerpo del ejército, comandado por su tío Marcos Paz. Tiempo después, se sumó a la defensa de la frontera con el indígena en San Luis y Córdoba. El ejército, por aquellos años, era un arma de control político por sobre las provincias, y Roca fue enviado primero por el presidente Mitre y luego por Sarmiento en misiones de pacificación. Las campañas buscaban aplastar el poder de los caudillos como Felipe Varela, Chacho Peñalosa o Ricardo López Jordán, cuyo proyecto federal rivalizaba con el de Buenos Aires. En 1872, y con solo 29 años, Roca ya era coronel y un experto militar que tenía bajo su mando el control de gran parte de la línea fronteriza que lo separaba de los indígenas. Ese mismo año se casó con Clara Funes Díaz, perteneciente a dos tradicionales familias cordobesas. De esta unión nacerán 6 hijos, 5 mujeres y un varón llamado igual que el padre. El matrimonio le permitió a Roca entrar en la política cordobesa de la mano de su concuñado, Miguel Juárez Celman. Con la asunción de un nuevo presidente, Julio Argentino Roca tomará una decisión que lo proyectará políticamente como nunca antes. En 1874, Nicolás Avellaneda asumió el cargo de presidente de la nación. Bartolomé Mitre, quien había perdido en las elecciones, se alzó en armas contra el flamante mandatario. Esto condujo a distintos enfrentamientos militares. En diciembre de 1874, el coronel Roca derrotó al general mitrista José Arredondo en la batalla de Santa Rosa. Esta victoria aseguró a Avellaneda en la presidencia y Roca fue ascendido al grado de general. Pero su ambición era aún mayor. Soñaba con convertirse en ministro de guerra y así tener el poder para aplacar al denominado peligro indígena utilizando las modernas armas y tácticas del ejército. El objetivo era avanzar sobre las tierras de los pueblos originarios y sumarlas a la nación. El plan de Roca se opuso a lo que estaba realizando el ministro de Guerra Adolfo Alsina, quien defendía un avance gradual
utilizando fortines móviles y excavando una zanja a lo largo de la frontera. Esta diferencia se terminó con la inesperada muerte de Alsina en 1877, provocada por una enfermedad renal. El 4 de enero de 1878, Roca recibió un telegrama de Avellaneda, en el cual se lo nombraba ministro de Guerra y Marina. Era el momento que tanto había esperado, pero algo se interpuso en su camino. Roca contrajo la temible fiebre tifoidea. El 26 de marzo de 1878, ya recuperado de la angustiosa enfermedad, Julio Argentino Roca asumió su cargo. Convenció a Avellaneda de accionar su plan para aumentar el territorio controlado por el Estado Nacional. Para eso se necesitaba dispersar y aniquilar toda fuerza indígena, de forma tal que se evitaran posibles levantamientos. El Congreso aprobó la Ley 947, que autorizó la expedición que encabezaría el general Julio Argentino Roca. El 16 de abril de 1879 comenzó la llamada Conquista del Desierto. Junto con Roca y el ejército viajaron también miembros de la Academia Nacional de Ciencias y un grupo de sacerdotes. El objetivo era analizar las posibilidades productivas de las tierras y evangelizar a los indígenas. El 24 de mayo de 1879 finalizó la primera etapa de la conquista con la posesión de la margen septentrional del Río Negro. La campaña se extendió 5 años más, hasta lograr la conquista del resto de la Patagonia. Las comunidades originarias fueron reducidas y sus mujeres e hijos repartidos como sirvientes. La consecuencia de esta sangrienta campaña fue la apropiación de millones de hectáreas de tierra por parte del Estado, las cuales pasaron a ser propiedad de grandes terratenientes e inversionistas. Fueron utilizadas para la producción agrícola y ganadera. La dirigencia política había decidido que Argentina fuera proveedora de materias primas de las naciones extranjeras. La popularidad y el prestigio de Julio Argentino Roca, luego de la expedición, fue gigantesca. Gracias al impulso de su concuñado Juárez Celman y a los contactos políticos de Roca, poco a poco, los distintos grupos gobernantes de las provincias lo apoyaron en su candidatura presidencial, incluso el mismo presidente Avellaneda. Este conjunto de dirigentes formó un nuevo espacio político que reconoció a Roca como su líder, el Partido Autonomista Nacional, PAN. Todo parecía bien encaminado, hasta que se presentó un obstáculo. El gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, de filiación mitrista, estaba convencido de que la presidencia debía quedar en sus manos. En las elecciones celebradas el 11 de abril de 1880, se impusieron en todo el país los hombres del PAN, con excepción de Buenos Aires y Corrientes, dominadas por el mitrismo. Esto aseguró la elección de Roca como presidente. Sin embargo, Carlos Tejedor desconoció el resultado y encabezó una revolución. El Ejército Nacional al mando de Roca entabló sangrientos combates en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, el levantamiento fue sofocado. A partir de ese momento, Roca ya tenía el camino liberado para convertirse en presidente. El apoyo de Roca provenía de los hombres fuertes del Partido Autonomista Nacional, el expresidente Nicolás Avellaneda, Miguel Juárez Celman, concuñado de Roca y desde mayo de 1880 gobernador de Córdoba, Carlos Pellegrini, ministro de Guerra, y Dardo Rocha, puntal de Roca en Buenos Aires y nuevo gobernador de la provincia. La oposición estaba encabezada por Bartolomé Mitre, quien inicialmente buscó la presidencia, aunque luego desistió. Entretanto, en el mundo,
Inglaterra era la principal potencia económica y militar de la época. Su política era liderada por William Gladstone, impulsor y defensor del uso de la fuerza para conseguir mercados que suministraran materias primas y para el consumo de los productos manufacturados ingleses. Era el tiempo de la llamada Segunda Revolución Industrial, en la cual la tecnología de punta eran la química y la electricidad. En otro punto de Europa, en la ciudad alemana de Berlín, circulaba el primer tranvía eléctrico. Por su parte, en Estados Unidos, la ciudad de Wabash era la primera en estar totalmente iluminada con energía eléctrica. El 12 de octubre de 1880, Julio Argentino Roca asumió la presidencia del país. Tenía 37 años. En su discurso de asunción, resumió su programa bajo el lema Paz y Administración. Para el mandatario, asegurar la paz y administrar racionalmente el Estado eran indispensables para llevar la Argentina hacia la modernidad. Para conquistar esa meta era necesario, por un lado, implementar un modelo agroexportador y, por otro, consolidar el papel del capital extranjero como proveedor de servicios financieros, de transporte y en el desarrollo de la infraestructura. Para cumplir estos requisitos, era vital poseer un país ordenado, en el cual la sucesión presidencial no fuese producto de las armas. Junto con Roca llegó al poder la llamada Generación del 80, un grupo de destacadas figuras intelectuales y políticas. Entre ellos se encontraban Paul Grusac, Miguel Cané, Carlos Pellegrini, Eduardo Wilde, Dardo Rocha y Luis Sáenz Peña. Este grupo se consideraba el más apto para dirigir y gobernar la sociedad. Según ellos, el resto de la población no estaba aún preparada para ejercer sus derechos. Era necesario poseer un sistema que le permitiera al partido oficial perpetuarse en el poder y evitar las continuas revoluciones. Para lograrlo, hacía falta un partido hegemónico que se impusiera en las elecciones aún a costa del fraude y la manipulación de los electores. Una de las primeras medidas de Roca fue declarar oficialmente a Buenos Aires capital de la República. Torcuato de Alvear fue designado jefe municipal, quien inició un ambicioso plan de modernización y transformación urbana. Se construyó un nuevo puerto de la ciudad, se aprobó la construcción de la Avenida de Mayo y se crearon nuevas plazas y parques. Estas obras públicas fueron financiadas gracias al endeudamiento externo, lo cual generó grandes oportunidades de negocios para los contratistas. Las inversiones británicas en ferrocarriles, frigoríficos, bancos y tierras fueron las que más aumentaron. En 1881 se instituyó el Consejo Nacional de Educación y se nombró al frente a Domingo Faustino Sarmiento. Desde esa institución se impulsó el Congreso Pedagógico, cuyas resoluciones fueron la base de la Ley 1420, promulgada en 1884. Esta abrió un fuerte debate, ya que presuponía el control de la educación por parte del Estado y la pérdida de influencia de la Iglesia. La ley fue aprobada y estableció la educación primaria obligatoria, gratuita, gradual y laica. El 23 de julio de 1881 se firmó un acuerdo de límites con Chile que fijó la frontera en función de la línea divisoria de aguas cordilleranas. Al término de la campaña de los Andes contra los pueblos indígenas que vivían en las zonas cordilleranas, en 1884 se incorporó al territorio nacional la actual provincia de Neuquén, finalizando así la conquista del territorio sur del país. Más tarde, en 1885, se implementó una moneda nacional con la creación del argentino, el cual contaba con respaldo en oro, y una moneda de plata llamada patacón. Al año siguiente se estableció el registro civil. Este le permitió al Estado llevar el control de los nacimientos, defunciones y casamientos, que hasta entonces estaban en manos de la Iglesia.
Se creó el Banco Hipotecario Nacional, cuya función sería fomentar el crédito y la compraventa de tierras. En materia económica, el déficit del Estado Nacional alarmó a los acreedores extranjeros. Esta situación llevó a que, a cambio de obtener un nuevo préstamo que trajera calma, se pusieran como garantía los ingresos de la aduana. No todos estaban de acuerdo con la gestión de Roca. Muchos criticaron al fuerte materialismo presente, pero el mandatario menospreció esos comentarios y continuó su acción gubernamental. El 10 de mayo de 1886, cuando el presidente se dirigía al Congreso para dar el mensaje de inicio de las sesiones, una persona lanzó desde la calle un ladrillo que impactó en la frente del mandatario. El agresor, cuyo nombre era Ignacio Monjes, fue atrapado rápidamente. Roca fue atendido por el ministro de Justicia y médico, Eduardo Wilde, y no sufrió mayores consecuencias. En aquella jornada, el presidente dio su discurso ante el Congreso con la cabeza vendada. Al terminar su mandato, la maquinaria política, que era el Partido Autonomista Nacional, funcionaba a la perfección. Las fuertes alianzas tejidas y las arduas negociaciones dieron sus frutos con la elección presidencial de Miguel Juárez Celman. Luego de los comicios, Celman se convirtió en el presidente de la Argentina, siendo su vicepresidente Carlos Pellegrini. Al término de la presidencia, Roca fue nombrado senador por la capital. Parecía que su vida sería más tranquila, hasta que el 2 de mayo de 1890 ocurrió una tragedia personal. Su esposa, Clara Funes, falleció. Entretanto, en 1890, la situación económica y política del país llegó a un punto extremo. Por las calles de Buenos Aires estalló la denominada Revolución del Parque, impulsada por la Unión Cívica, partido al mando de Bartolomé Mitre y Leandro Alem. Ellos demandaban elecciones limpias y alternancia en el poder. La insurrección fue aplacada, pero la caída de Juárez Celman ya era inevitable. La falta de fondos para saldar la deuda externa, junto con la intensa crisis económica, lo dejó sin apoyo aún dentro de su propio partido. Esta crisis tuvo una gran repercusión internacional, sobre todo para Inglaterra y la Casa Bering, principales acreedores del Estado argentino. El presidente renunció y asumió el cargo el vicepresidente Carlos Pellegrini, quien nombró a Roca como ministro del Interior. Desde allí logró quebrar a la Unión Cívica, al proponer una candidatura de unidad para las próximas elecciones ante la grave situación política y económica. Mitre aceptó, pero Leandro N. Alem, el otro líder importante del partido, no lo hizo. Alem decidió fundar la Unión Cívica Radical. Roca tenía opositores dentro de su propio partido, como Roque Sáenz Peña, muy cercano a Juárez Celman. Para impedir su candidatura presidencial, Roca impulsó la de su padre, Luis Sáenz Peña, a comienzos de 1892. Por respeto a su progenitor, Roque dejó de lado sus ambiciones presidenciales momentáneamente. De esta manera, el hombre de Roca tenía el camino libre para la presidencia. Por este tipo de acciones políticas se ganó el apodo de Zorro. El gobierno de Luis Sáenz Peña era débil y se encontraba hostigado por distintos levantamientos radicales en el interior que tuvieron lugar a lo largo del año 1893. Roca fue designado jefe de la misión militar y se encargó de retomar el control de las provincias. Hacia 1896 preparó su nueva candidatura. Los logros de su gestión, sumados a la estructura política del PAN, le permitieron alcanzar nuevamente el poder casi sin oposición.
El 12 de agosto de 1898, el Colegio Electoral designó nuevamente a Julio Argentino Roca como presidente de la República. Los conflictos fronterizos con Chile en el extremo sur, sobre todo en lo relativo al canal de Beagle y a los límites en Tierra del Fuego, continuaban sin resolverse. El estallido de una guerra era inminente. En busca de una solución, en 1899, el presidente Roca viajó a la Patagonia. Se entrevistó en Punta Arenas con su par chileno, Federico Errázuriz, a bordo del acorazado O'Higgins. Las negociaciones diplomáticas culminaron hacia 1902 con el llamado Pacto de Mayo. Este dio término a varias controversias sobre límites, y otras fueron sometidas al arbitraje del rey Eduardo VII de Inglaterra. La tensión con el país limítrofe había disminuido, pero Roca debía enfrentar otro problema. Los trabajadores de todo el país vivían y trabajaban en pésimas condiciones, sometidos a la voluntad de sus patrones. Gran parte de ellos eran extranjeros con ideas socialistas y anarquistas. En 1901 se formó la Federación Obrera Argentina, que aglutinaba a sindicatos anarquistas y socialistas. La respuesta del gobierno fue la llamada Ley de Residencia, sancionada en 1902, que permitía la expulsión de todo extranjero implicado en conflictos sociales o políticos. A pesar de que muchos la acusaron de inconstitucional, la ley se aplicó en las huelgas y muchos de los dirigentes y obreros participantes fueron expulsados del país. En busca de contrarrestar la influencia socialista y anarquista entre los trabajadores, Roca restableció en 1903 las relaciones con el Vaticano. A nivel económico, Roca intentó unificar la deuda externa. Envió a Pellegrini, su hombre de confianza, a negociar con los acreedores externos. Su respuesta fue que los ingresos aduaneros debían ser nuevamente la garantía de pago. Pero ahora, la prensa y un grupo de políticos se oponían a ello. Roca tuvo que dar marcha atrás con el proyecto y Pellegrini se sintió abandonado y traicionado por el Zorro. En un gesto por sumar a los grupos de la oposición, Roca intentó modificar el sistema de elecciones. Impulsó una reforma que fragmentó las jurisdicciones electorales, con la idea de dar representación a las minorías. Esto permitió la elección del primer diputado socialista de América, Alfredo Palacios. El 12 de octubre de 1904, Manuel Quintana se impuso en las elecciones presidenciales. La segunda presidencia de Julio Argentino había llegado a su fin. En 1913, Roca volvió a participar de la vida política. Fue enviado por el presidente Roque Sáenz Peña en misión diplomática al Brasil. Se firmaron acuerdos con los cuales Argentina y Brasil decidieron mantener el statu quo militar de la región y limitar sus compras de armamentos. Esta fue su última actuación pública. El 19 de octubre de 1914, Julio Argentino Roca, de 71 años, falleció a causa de una afección pulmonar en su casa porteña. Su cuerpo fue velado en la Casa de Gobierno y se declararon los días 20 y 21 como feriados. El cortejo partió hacia el cementerio de la Recoleta acompañado por miles de personas. En el entierro, el presidente Victorino de la Plaza expresó: hizo un gobierno de progreso y de sana y acertada administración. Consolidó la paz y el orden público en todo el territorio. Restableció la tranquilidad interna y pudo entregar el país a su sucesor en orden y prosperidad. Roca fue intrépido en batalla y lúcido en sus discursos.
supo impulsar un modelo agroexportador que creyó adecuado para la nación. Definió los límites de este país a costa de una sangrienta campaña que destruyó a los pueblos originarios. Defendió a capa y espada la modernización de la Argentina, dando un fuerte impulso a las obras públicas y a los adelantos tecnológicos. Pero también inauguró un sistema político conservador basado en el control de los electores y el fraude. Este fue Julio Argentino Roca.